Todo en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles, le saludo con mucho gusto y le agradezco la atención a mi comentario. Ejemplo y contraejemplo. Cada generación de criminales que vemos es más peligrosa que la anterior y más jóvenes. ¿A qué se debe esto? A un factor que incluye muchos elementos, a la violencia predominante en la cultura y al contraejemplo, que de igual manera permanece, el que es muy fuerte, tanto o más que su contraparte, el ejemplo. Ayer se difundieron imágenes de 3 jóvenes de apariencia mexicana asaltaron la Casa de Moneda en México, un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda. El local de la Avenida Reforma es la tienda de exhibición. Los ladrones se llevaron más de 1,500 centenarios valuados en 50 millones de pesos. El asalto no es el primero que sufre esa institución. Hace un par de años robaron 4.5 millones de pesos a través de tarjetas de crédito. El de ayer es muy parecido a otro famoso, el de la Casa de Papel en España, y uno más en 2006, donde ladrones asaltaron una sucursal del banco de Acasuso en Argentina. El botín, 15 millones de dólares. Después de estos hechos reales, se han venido series de televisión y el asalto a la Casa de la Moneda el día de ayer, bueno, pues sucede. Desde donde el trabajo se deduce fue tan limpio que de acuerdo a fuentes oficiales se sospecha que haya sido un trabajo interno. Los empleados han sido requisados para que declaren y no se descarta la posibilidad que se trate de eso, de un autoasalto. Apenas ayer en mi comentario del día afirmaba el hecho y hacía la pregunta retórica con la que inicio el presente. Cada generación de criminales que vemos es más peligrosa que la anterior y más jóvenes. ¿A qué se debe esto? Bueno, a un factor que incluye muchos elementos, a la violencia predominante en la cultura y al contraejemplo, que de igual manera permanece, el que es fuerte. Y hoy parecería que es tanto o más que su contraparte, el ejemplo. No tengo duda al respecto, esto se debe en parte a que es lo que más se ve, el mal ejemplo o contraejemplo. Todo ente, toda persona es un ejemplo y todo ejemplo es ejemplo de algo. En el ejemplo está el modelo, la regla, la norma y la ley que ilumina el ejemplo empírico y lo dota de significado humano. Sin ello no sería ejemplo, sino solo un caso fortuito y arbitrario. El ejemplo es transitivo. Su esencia es señalar hacia una regla ejemplar, la que trasciende. Por lo mismo decimos que el ejemplo arrasa, porque pasa de una persona a otra, de una generación a otra, pues es transitivo. No es un teorema matemático, es un precipitado histórico y se hace o se dice con mucha prisa. El ejemplo es una bella obra de arte y de acuerdo a Kant es el arte del genio. El ejemplo crea una obra de arte de valor único y que no se agota, sino que postula, cimenta una validez ejemplar. Esta característica de tantas personas, pero que pocas describen, es la excelencia o la ejemplaridad. Y dejan el concepto en el aire al no describirlo y no se entiende a cabalidad, no se ejerce, pues, en su influencia total. El espacio público suele estar ocupado por figuras populares que son ejemplos sin ejemplaridad, sin excelencia, como los asaltantes en cuestión, figuras del espectáculo, cuyas vidas son escandalosas, a más no poder y disolutas, filósofos con ideas e ideologías perniciosas y algunas personas catalogadas de intelectuales que dan a conocer estas filosofías, quienes logran notoriedad pública y por los medios de comunicación alimentan con la banalidad de sus vidas y opiniones la llama de la curiosidad humana y del entretenimiento social, pero en los que no centellea la ley que abre el ejemplo hacia su profundidad y simbolismo. Crean una ejemplaridad lingüística que es una ejemplaridad abstracta que deja que lo más verdadero de ella, el cuerpo preñado de ley moral, se evapore y se pierda en el éter de los conceptos. Esencia que hace distinción entre ejemplo y ejemplaridad. Cuando el ejemplo está privado del valor de la ejemplaridad, se torna antiejemplo o contraejemplo, y una ejemplaridad sin ejemplo se disuelve en el discurso, en el ruido de las palabras. Provoca lo mismo que el ejemplo, pero de manera negativa, y provoca que se imite. De ahí surgen los asaltos, como el de la Casa de Moneda, el Banco Argentino, o el tiroteo en Walmart en El Paso, y ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero aquí en la siguiente. Gracias. Comunícate con nosotros.
Facebook, El Meollo del Asunto. Twitter, @El Meollo del Asunto. Correo electrónico, elmeollodelasunto@gmail.com. Y YouTube, El Meollo del Asunto.